Bienvenidos una vez más a su espacio favorito para desmenuzar cada detalle, cada secreto y cada romance que nos regalan las producciones que nos quitan el sueño. Hoy vamos a navegar por un mar de emociones, especulaciones y, ¿por qué no?, un poco de chisme del bueno. Prepárense para un viaje fascinante donde desentrañaremos los misterios del corazón, esos sentimientos que se esconden detrás de las cámaras y que a veces parecen más un laberinto que un camino recto. Y es que ¿quién no se ha dejado llevar por la magia de esos amores imposibles, esos giros inesperados que nos dejan al borde del asiento y esas miradas que, aunque silenciosas, lo dicen absolutamente todo? En el día de hoy, nuestra brújula nos guiará hacia una estrella que brilla con luz propia en el firmamento de las series turcas Hande Erçel. Sí, esa actriz que nos ha cautivado con su talento, su belleza y su capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje. Hande nos ha regalado historias de amor que nos han hecho soñar, suspirar y hasta derramar alguna lágrima. Pero, ¿es todo lo que vemos la realidad? ¿Son esos romances de ensueño tan perfectos como nos los pintan? Hoy vamos a levantar el telón y a descubrir la verdad detrás de los guiones y de las cámaras. Analizaremos cada detalle, cada gesto y cada mirada para entender si esos amores que vimos en la pantalla tenían bases reales o eran, simplemente, una ilusión bien construida. Y por supuesto, si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y se unan a nuestra comunidad de seriefilos apasionados. De esta manera, nunca se perderán nuestros análisis, teorías y, por qué no, esos chismecitos que tanto nos gustan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de pasiones ocultas. Nuestro punto de partida será la serie que catapultó a Hande al estrellato internacional, un fenómeno que sigue generando conversaciones y pasiones entre los fans, Sen Kalkam. O como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica nos presentó a Eda Yildiz, una florista con sueños y aspiraciones, cuyo destino se entrelaza con el de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo y con una aversión declarada por el compromiso. Los actores encargados de dar vida a estos personajes, como todos sabemos, fueron Hande Erçel y Kerem Bürsin. La química entre ellos era tan evidente, tan palpable, que no solo traspasó la pantalla, sino que también encendió los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. El género, como dijimos, es la comedia romántica, pero con toques de drama y muchísima emoción, logrando un equilibrio perfecto que la hace irresistible. A primera vista, la trama parece una típica historia de odio al amor, pero conforme avanzan los capítulos, descubrimos que hay mucho más que una simple relación de amor-odio. Eda y Serkan, con sus personalidades tan opuestas, van enamorándose lentamente mientras cumplen su falso compromiso, enfrentando juntos desafíos, superando obstáculos y descubriendo facetas desconocidas de sí mismos y del otro. Desde el inicio, la relación está cargada de tensión, de encuentros y desencuentros, pero también de momentos tiernos y muy dulces que nos hacen suspirar. Sin embargo, algo que muchos se preguntaron era si esa chispa que veíamos en la pantalla era una mera actuación o si, por el contrario, había algo más, algo real y genuino. Y bueno, la realidad terminó superando a la ficción. Hande y Kerem decidieron llevar su amor de la pantalla a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas y queridas del mundo de las telenovelas. Esta noticia causó un furor impresionante entre los fans, quienes veían en ellos la encarnación de Eda y Serkan. Pero ¿fue amor verdadero o un flechazo genuino, o simplemente una estrategia mediática para aumentar el interés en la serie? Lo que sí sabemos es que la relación no perduró, y es ahí donde comenzamos a cuestionarnos si todo lo que vimos, tanto en la ficción como en la vida real, fue un espejismo, una ilusión creada por la magia del cine y la presión del mundo del espectáculo. Ahora, vamos a profundizar en el por qué Sen Kalkam es tan relevante para el tema que nos ocupa. La serie explotó al máximo la idea de la fantasía romántica. Nos presentó un romance de ensueño con dos personajes bellísimos, una trama cargada de momentos dulces, situaciones divertidas y diálogos ingeniosos. Los guionistas supieron cómo tocar las fibras sensibles del público y crearon una historia que nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices y en las segundas oportunidades. Sin embargo, lo que no se veía en la pantalla eran las luchas internas de los protagonistas, sus inseguridades, sus miedos y sus demonios personales. La relación entre Hande y Kerem en la vida real fue una prolongación de esa fantasía. Los fans querían creer que ese amor era tan perfecto como el que veían en la serie, que era un amor para siempre, un amor de película.
Pero la vida real, como todos sabemos, no es un cuento de hadas, y la relación no resistió la presión del tiempo, la distancia y las exigencias del mundo del espectáculo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue Kerem realmente el amor de la vida de Ande, o simplemente un espejismo, un producto del momento, de la química en el set, de la presión mediática y de las expectativas de los fans? Algunos aseguran que fue una estrategia publicitaria, una forma de mantener el interés en la serie. Otros, más románticos, defienden que fue amor real, un sentimiento genuino que simplemente no funcionó a largo plazo. La verdad, probablemente solo la conoce Ande. Otro aspecto que vale la pena destacar es que Senkalkam fue un fenómeno global. Fue doblada y transmitida en muchísimos países, y los personajes de Eda y Serkan se convirtieron en auténticos iconos de la cultura popular. Los fans se vestían como ellos, los imitaban en las redes sociales, creaban grupos de apoyo a su relación y hasta organizaban encuentros para ver la serie juntos. Fue una muestra clara del poder que tienen las telenovelas turcas en el mundo y de cómo la fantasía romántica puede influir en la vida real, creando expectativas y generando ilusiones que a veces terminan chocando con la realidad. Pero sigamos adelante con nuestro análisis y enfoquémonos en otra serie que, aunque no tuvo a Kerem como protagonista junto a Ande, también generó un gran revuelo y nos permitió apreciar la versatilidad de la actriz, Azize. Esta producción fue un drama turco protagonizado por Hande Erçel y Burak Gülsoy. Aquí el género es totalmente diferente a Senkalkam. Dejamos atrás la comedia romántica y nos adentramos en un mundo de drama, intriga, venganza y suspenso. La historia nos presenta a Azize, una joven que busca justicia por la muerte de su familia, perpetrada por el poderoso clan Alpan. Para lograr su objetivo, Azize se infiltra en la vida de esta familia, donde conoce a Kartal, el hijo del jefe de la mafia. La trama es densa, cargada de giros inesperados, escenas de acción y momentos de alta tensión. Aquí vemos a Hande en un papel mucho más serio, oscuro y complejo que el de Eda, demostrando que es una actriz capaz de interpretar cualquier tipo de personaje y de adaptarse a cualquier género. Si bien no hubo una relación romántica real entre Hande y Burak, la química en pantalla era innegable, aunque diferente a la que tenía con Kerem. Se percibía una tensión palpable, una conexión profunda entre sus personajes, pero desde un ángulo más dramático, menos romántico y más pasional. Azize es relevante para el tema que nos ocupa porque nos demuestra que Hande puede generar química con diferentes actores y en diferentes tipos de historias. No está encasillada en un solo tipo de personaje ni en un solo tipo de romance. También nos enseña que las pasiones en pantalla no siempre se traducen en amores en la vida real. A pesar de que los fans pedían a gritos que Hande y Burak fueran pareja, este romance nunca se concretó, lo que refuerza la idea de que lo que vemos en la televisión es solo una representación, y que las relaciones personales de los actores son completamente independientes de sus personajes. Un dato curioso sobre esta serie es que no tuvo el éxito esperado. Fue cancelada después de pocos episodios, lo que sorprendió a muchos. Algunos culparon al guión, otros a la falta de química entre los protagonistas. Sin embargo, muchos fans aún recuerdan la serie por la intensidad de las actuaciones de Hande y Burak, quienes lograron transmitir la complejidad de sus personajes y la tensión que se vivía en cada capítulo. Continuemos con otra serie que, aunque no tan popular como Senkalkam, también nos muestra otra faceta de Hande, Siyainzi, traducida como Perla Negra. En esta producción, Hande comparte pantalla con Tolga Sayman. Una vez más, el género es el drama romántico, pero con toques de suspenso y misterio. La historia se centra en Azal, una joven que vive en un pueblo costero y que está comprometida con Kenan. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Bural, un hombre rico y poderoso que se obsesiona con ella. La serie explora temas como la obsesión, el amor prohibido, la lucha de clases y las intrigas familiares. Aquí Hande interpreta a una mujer fuerte y decidida, pero también muy vulnerable y confundida por sus sentimientos. Nuevamente vemos una química diferente en pantalla con su compañero Tolga, demostrando una vez más su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de relación y a cualquier tipo de historia. Siyainzi es relevante para el tema que nos ocupa porque nos plantea una pregunta: ¿puede el amor verdadero surgir en circunstancias tan adversas? La serie explora la idea del amor como una fuerza poderosa que puede llevar a la felicidad o a la destrucción. Los personajes están atrapados en un triángulo amoroso que los lleva al límite, poniendo a prueba sus valores, sus creencias y sus sentimientos.
Es una historia donde la pasión juega un papel muy importante, pero también donde la razón y la moral chocan constantemente. Ande una vez más demuestra que puede interpretar cualquier tipo de personaje y que puede generar química con cualquier actor. No está atada a un solo tipo de romance ni a un solo tipo de relación. Esto refuerza la idea de que sus romances en la ficción no necesariamente reflejan sus sentimientos en la vida real, que es capaz de separar su vida profesional de su vida personal y que es una actriz muy profesional. Un dato interesante sobre esta serie es que, al igual que Azize, no tuvo un éxito arrollador, pero sí logró capturar la atención de un público fiel que disfrutó de su trama intensa, de las actuaciones de sus protagonistas y de la ambientación en la que se desarrolla la historia. Finalmente vamos a analizar una serie donde Ande asume un rol totalmente diferente, mostrando otro aspecto de su talento y su versatilidad, Bambas Kabiri, que se traduce como una persona completamente diferente. Esta producción es un thriller psicológico que se centra en Leila Hadid, una fiscal ambiciosa y exitosa que se ve envuelta en un complejo caso de asesinato. Los actores principales son Hande Erçel y Burak Deniz. El género, como podemos notar, es muy diferente a los anteriores que hemos analizado. Aquí dejamos atrás el romance y nos sumergimos en un mundo de intriga, misterio, acción y suspenso. La serie explora temas como la justicia, la corrupción, la doble personalidad, la salud mental y la lucha contra los demonios internos. Hande interpreta a una mujer mucho más madura, compleja y atormentada, con secretos oscuros y con una sed insaciable de justicia. Esta serie es relevante para el tema que nos ocupa porque nos muestra que Hande está en constante evolución como actriz. No se conforma con los papeles de princesa de cuentos de hadas ni de heroínas románticas. Busca personajes desafiantes que la saquen de su zona de confort y que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y de su capacidad para emocionar. Su química con Burak Deniz es diferente a todas las anteriores que hemos analizado. Hay una tensión intelectual, una complicidad que va más allá de lo puramente romántico, un juego de poder que mantiene al espectador enganchado a la trama. Esto refuerza la idea de que los sentimientos de Hande en la vida real no están ligados a sus relaciones en la ficción. Ella es capaz de generar conexión con diferentes actores, en diferentes géneros y en diferentes contextos. Un dato interesante de esta serie es que marcó un antes y un después en la carrera de Hande. Muchos críticos la elogiaron por su actuación, por su valentía al asumir un rol tan desafiante y por su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje. La serie también fue un éxito de audiencia en Turquía y en otros países, consolidando a Hande como una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación. En resumen, a lo largo de estas series, hemos visto a Hande Erçel interpretar diversos roles y generar diferentes tipos de química con sus compañeros de escena. Hemos sido testigos de su evolución como actriz, de su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y de su habilidad para emocionar al público. La pregunta que nos planteamos al inicio, ¿fue Kerem su verdadero amor o solo un espejismo?, sigue sin tener una respuesta definitiva. Las relaciones de los actores en la ficción no siempre se traducen en romances en la vida real. Hande es una actriz profesional que genera conexión con sus compañeros, pero eso no significa que sus sentimientos estén ligados a ellos. Sus personajes y sus historias nos hacen soñar, nos hacen suspirar, y nos hacen reflexionar sobre el amor, la pasión y las relaciones humanas. Pero al final, como espectadores, debemos recordar que estamos viendo una representación, no la realidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya hecho reflexionar sobre el fascinante mundo de las series turcas y sobre esos romances que nos roban el corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Los invito a dejarnos sus comentarios sobre qué les parecieron estas series, cuál es su favorita, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Y por supuesto, si les gustó este contenido, por favor denle me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.